Bienvenido a Hackeando la Mente, en donde el podcast que cuenta cosas extraordinarias de gente ordinaria. Esta no es la excepción, pero antes de comenzar con nuestra invitada, que ya la tenemos aquí con nosotros, recuerden que entrar a YouTube, dar a la campanita para que nos sigan, al igual que estamos en todas las redes de podcast, de Apple, de Google, de Spotify, en todo, Hackeando la Mente, y nos consigues y nos puedes seguir allí. Mi nombre es Waldemar Serrano, el conductor, y soy simplemente el instrumento para llevar estas historias extraordinarias de gente ordinaria. Hoy no es la excepción, hoy tenemos a Yaicha Vargas, una periodista muy reconocida en Puerto Rico, que debido a diferentes circunstancias en su vida, se cuestionó su propósito de vida. Y eso, nada más de cuestionarse el propósito de vida, la ha llevado por una ruta inimaginable, por diferentes continentes, por diferentes ciudades, hasta llegar nuevamente a Puerto Rico, y hoy está felizmente encontrada, está felizmente empatada, está felizmente trabajando y está felizmente alineada con el universo. Así que, Yaicha, muy buenas, saludos por estar aquí con nosotros y gracias por aceptar la invitación. Ay, Waldemar, gracias. Yo estoy bien agradecida con la invitación y sobre todo con la posibilidad de contar cosas y llevar herramientas que puedan ayudar a otras personas a aliviar sufrimiento, sobre todo en este momento. Este podcast comenzó en un día y está terminando en otro. Ayer grabamos el podcast y de momento me di cuenta que algo había sucedido técnicamente, así que la hora que estuvimos allí, pero dentro de ese podcast que ayer comenzó y que está terminando hoy, fue bien interesante. Yaicha, tú estabas en un momento determinado de tu carrera periodística, estabas cubriendo las noticias más importantes de Puerto Rico, entiéndase el gobierno, la legislatura, ¿sabes? Los accidentes, no las pandemias, porque no había pandemia para ese entonces, pero estabas en un momento trascendental de tu vida, y de momento, ¿qué fue lo que sucedió? Que tú literalmente dejaste el periodismo y te desapareciste. Cuéntanos esa pequeña historia. Sí, para mucha gente desaparecí de repente, pero lo que venía sucediendo en mí, que me llevó a tomar esa decisión que parecía drástica, había estado ocurriendo desde hacía tiempo. Yo crecí en un ambiente donde se favorecía mucho el esfuerzo, la academia, la perfección, el profesional, trabajar duro para ser una buena profesional. Y yo cumplí con todos esos propósitos. Fui la valedictoriana de mi clase, me gradué summa cum laude, tuve 3 premios como periodista de las organizaciones del país, estaba en un excelente lugar profesionalmente, me amaba mucho mi trabajo, pero la fuerza de la mente racional, de la intelectualidad, de la academia, no me ayudaban a resolver otras cosas que habían ocurrido en mi vida. Yo había tenido muchas pérdidas de seres queridos, había perdido muchas cosas, había perdido conexión con cualquier cosa espiritual. Y a los 28 años muere la que era una de mis mejores amigas en ese momento, que es periodista también, Laura Rivera Meléndez, y muere de repente. Muere cuando íbamos a celebrar los próximos días su cumpleaños número 24. Y es como saber que ayer me despedí de ella, nos vemos el fin de semana y hoy ya no está. Eso me sacudió los cimientos de lo que yo creía que era la vida. La sacudida fue tan fuerte porque luego descubro que los duelos que yo tenía, incluido el duelo de la muerte de mi mamá a mis 17 años de cáncer, también una persona joven, otra muerte a destiempo, yo no había procesado esos duelos. Todas esas cosas estaban acumuladas dentro de mí y se estaban agolpando una tras otra en mi sistema nervioso, en mi parte inconsciente, y yo sin yo entenderlo ni saberlo. Así que cuando esa muerte ocurre como una explosión y empieza una pregunta en mi cabeza que no tenía respuesta. Y era, si yo no tengo vida espiritual y no hay nada después de la muerte, si esto se acaba, ¿dónde está Laura? ¿Dónde está la gente que se ha ido?
y era lo que en inglés se conoce como un conundrum, un pez que se muerde la cola. O sea, yo no podía salir de esa pregunta. Me había topado finalmente con algo que mi humanidad no podía resolver, mi capacidad humana no podía resolver. Así que empiezo a buscar por algunos lados alternativos. Yo no quería que me hablaran de iglesia, yo no quería que me mencionaran el nombre de Dios, pero empiezo a buscar por cosas espirituales alternativas, empecé como a creer en el universo, recordé alguna conexión espiritual que tenía en mi adolescencia cuando era niña, que sí tenía, era muy creyente y era algo que genuinamente funcionaba para mí. Yo creía mucho en Jesús y todo eso, pero eso se rompe en los 20 y tantos años, abracé el ateísmo y el agnosticismo, y llega este momento y empiezo como a un poco a tantear con la yoga, la meditación, etcétera, y empiezo a estudiar cosas espirituales. Cuando llega ese momento de irme, la vida simplemente había dejado de funcionar. Por más que yo tratara de que las cosas funcionaran, simplemente no, que se me iba derrumbando pedacito a pedacito. El hecho de que no hubiese tenido una conexión con algo más grande, poco a poco, o con un propósito más grande, poco a poco empezó a tocar aquellas áreas de mi vida que eran más concretas, más sólidas, más racionales, más realistas, ¿no? Y llegó el momento en que no funcionó. O sea, yo no podía hacer lo que estaba haciendo ya. La persona que fue transformándose dentro de mí ya no podía vivir la vida que estaba teniendo. Ya yo no estaba identificada con el lugar en el que yo estaba viviendo, guiar el carro que tenía no tenía sentido. Yo necesitaba soltar todo lo que estaba a mi alrededor porque yo necesitaba soltar la identidad que yo tenía. Era una identidad. Y disculpa, o sea, es que en otras palabras, el adoctrinamiento que había sido sometida en toda tu vida, en donde la sociedad, tus familiares, La iglesia. la iglesia, todo lo demás, estaba, todo ese adoctrinamiento de momento no te sirvió para contestarte esa pregunta. No, esa y otras cosas. O sea, yo podía sentir que había algo más allá de lo que me rodeaba. Yo había tenido, en ese camino que empecé, espiritual, empecé a tener algunas experiencias que no tenían referencia en lo que yo había conocido. Y entonces, de momento, sentía que ya no podía ser incluso yo misma. Ya no me podía ni siquiera llamar Yaisha Vargas. Yo abrazo a un hombre espiritual y digo, yo necesito ser alguien más. Yo necesito dejar ir la identidad que yo creé a fuerza de que lo que todo el mundo quería para buscar lo que realmente yo soy. Y entonces ahí es que yo brinco. Y se sentía un poco como morir en vida, porque estaba muriendo a toda una identidad, a todo un sistema de creencias, a buscar algo que yo no sabía lo que era. Y ahora, digo, me río un poco, pero me río por mucho miedo que tenía en ese momento. O sea, yo estaba brincando al vacío, yo me había parado en el borde de un abismo y simplemente brinqué sin paracaídas. Porque no tenía sentido, o sea, y yo no quería vivir así. Yo no quería vivir sintiendo que estaba arrastrando una vida, una identidad que es que era deshonesto, es que no podía hacerlo ya. Así que yo decido dar el brinco. Me fui a dar clases de yoga durante 2 años, pero incluso eso todavía no terminaba de contestar mis preguntas. Así que yo vendí todo, vendí el apartamento que tenía, el carro que tenía, que era un modelo, en aquel momento el modelo híbrido del año. O sea, yo tenía una vida, un estándar de vida de mucho dinero, o sea, más encima del promedio. Y pues me voy a India. Me voy a India sin saber exactamente lo que voy a encontrar allí, con la intención de hacer servicio, de tratar de disolver una personalidad que se había vuelto adicta a su propia rigidez, codependencia, dependencia emocional de otras personas, porque no tenía un referente interno que me ayudara con ese sostenimiento. La psicología que yo conocía en aquel momento tampoco contestó esas preguntas. Yo no conocía en ese momento la psicología transpersonal y los psicólogos terapistas a los que fui. No, o sea, querían tratar de armarme bien los muñequitos en el exterior, pero eso no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba trascender eso.
Así que allá, estando en India, la vida me llevó a encontrar en un tablón de dictos un curso de una filosofía del misticismo eh, sufi. Y ahí el curso se llamaba Morir antes de morir, un acercamiento sufi a la muerte. Y yo tuve una experiencia muy profunda en esos días que yo tomé ese curso. Yo pude sentir que había algo más allá del cuerpo en el que yo estaba. Yo pude ver que esto era una cápsula en la que yo estaba metida y yo pude ver algo más allá que estaba fuera de mi cuerpo, más allá de mi cuerpo, y aunque no entendía completamente la experiencia, yo sabía que esto no era lo único. Y no puedo decir exactamente lo que vi porque no es un concepto, no es algo que se explique con palabras. Fue una experiencia. Y aunque luego regresé a mi cápsula, y tengo que hacer el paréntesis de que todavía recuerdo el momento en que yo volví al cuerpo. Y fue tan fuerte la experiencia de regresar, después de estar en esa vastedad, en ese espacio que no tenía fin, a este espacio tan limitado y pequeño, que yo sentía dolor y no recordaba cómo mover mi cuerpo. O sea, yo sentía que los huesos eran madera, que esto era tan pesado y tan pesado. Y yo quería regresar a ese espacio vasto. Y luego de eso, yo tenía una visa de 90 días para ir a India, así que la visa se acaba y tengo que regresar, pero ya no podía regresar a Puerto Rico, porque es que la vida que yo tenía aquí se acabó, y yo necesitaba seguir en esa búsqueda de qué sentido iba a tener la vida para mí después de ese momento. Yo había estudiado en Puerto Rico un poco las enseñanzas de Unity, aquello me había llevado más allá del ateísmo y del agnosticismo y había hecho un pequeño Big Bang en mi cabeza. O sea, yo recuerdo el momento en que alguien plantó una semilla de creer en algo y mi mente hizo, fue de momento un despertar de que hay algo más. Y no necesariamente... Y disculpa, antes que siga, ¿qué es? Yo conozco lo que es Unity, pero para Sí. los que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? ¿Qué es Unity? Unity es un movimiento espiritual que nació a finales del siglo XIX en Estados Unidos y ellos básicamente creen, nació de la experiencia de sanación de una mujer que se llamaba Myrtle Fillmore. Myrtle la habían diagnosticado de tuberculosis, tenía 6 meses para vivir, encuentra a una maestra de misticismo cristiano que se llamaba Christian Science, que se llamaba Mary Baker Eddy, que fue maestra de lo que luego fueron muchos movimientos como Church of Religious Science, Unity y otros movimientos. Y Mary Baker Eddy le da una afirmación a ella, que Myrtle repite esa afirmación, logra desidentificarse del discurso que aprendió en su familia sobre quién ella era. Ella creía que ella era una persona enferma que había heredado tuberculosis y enfermó de tuberculosis. Y Mary Baker Eddy le da una afirmación nueva, le dice, tú eres una hija amada de Dios y no heredas enfermedad. Y eso creó en ella un proceso que se tardó 2 años. Ella pasó por un proceso de sanación, se hizo vegetariana, dejó de hacer un montón de cosas que hacía que enfermaban su cuerpo y sana. Y su esposo, Charles, despierta con esa experiencia de su esposa, dice, aquí hubo una fuerza mental que no conocemos, y entonces empiezan a hacer afirmaciones, luego empiezan a orar por otras personas, y eso eventualmente se convierte en el movimiento de Unity. Así que yo necesitaba creer que algo así podía pasarme a mí, que eso podía ser cierto para mí. Ya se me estaba acabando el dinero cuando llegué a Missouri, había agotado la cuenta del 401k, todavía no se había vendido mi apartamento en Puerto Rico, o sea, estaba en una situación económica muy difícil. Así que yo llegué a trabajar en el movimiento y como igual que antes, pues yo digo que pasé de dar malas noticias como periodista, pues me tocaba escribir muchas noticias difíciles, pasé a dar buenas noticias, porque pasé a repetir con gente en el teléfono afirmaciones que ellos pudieran decir para saber que aunque estuvieran en una situación económica difícil, de salud, etcétera, había una afirmación que ellos podían repetir para reprogramar su cerebro para crear una realidad nueva. Y yo necesitaba esa nueva realidad. Pero estando en Unity, que es como, no solamente sus creencias, allí hay como un conglomerado. Como un melting pot.
Es una cosa muy hermosa donde maestros de diferentes denominaciones espirituales o de Oriente y Occidente aterrizan allí, dan una charla, un servicio, un taller, y entonces yo estuve 4 años y medio nutriéndome de todos esos mensajes de gente maravillosa que pasó por mi vida, de aprendizaje, de ver que las razones por las cuales había tenido muchas de las experiencias que había tenido en mi vida adulta era por repetir patrones que estaban aquí. Y entonces encuentro algo que creo que encontré lo que había estado buscando, un maestro que ya había conocido en Puerto Rico 2 años antes a través de un libro. Yo recuerdo que yo agarré el libro que se llama Al encontrarte en transición. El autor es Robert Broman. Y era un ministro de Unity, pero que tenía otras cosas. Había algo en aquel libro que me hablaba y me habló directamente a mí y me ayudó a hacer ese primer brinco. Cuando yo llego a Unity Village, yo digo, yo había dicho en Puerto Rico, ay, me gustaría conocer a este señor. Y estando en Unity Village, una persona me invita a una meditación. Ay, este maestro Robert Bromet hace meditaciones en silencio, tú deberías ir. Y yo dije, ay, ese es el señor del libro. Y yo llego a su meditación y Robert se convierte en mi maestro, pero no fue algo automático. Fue porque cuando yo le cuento mi jornada, detrás de sus ojos había algo de la misma experiencia que yo tuve en India. Había algo vivo en esa vacuidad detrás de sus ojos y detrás de su persona que yo dije, yo sabía que yo había encontrado un maestro. Fue una conexión trascendental, o sea, él me ayuda a entender lo que yo estaba pasando, el caos en el que estaba viviendo, lo normaliza y dice, no hay nada erróneo contigo. Sí, esto es duelo. Son todas las pérdidas, o sea, estás pasando un momento de transformación. Y aquello, aunque eso no fue lo que él describió, porque él no te decía la experiencia que yo estaba viviendo, él creaba el espacio para ayudar a que tu mente fuera comprendiendo. Y yo me vi a mí misma en aquel momento como que todos mis pedazos estaban flotando en una sopa orgánica, que yo decía, ok, al final un ser humano no se trata ni del carro que tiene, del apartamento que tiene, ni de la carrera que tiene, ni de la identidad profesional. Esto es algo más. La experiencia humana es otra cosa. Y eso es lo que yo empiezo a percibir. Ahí empezó a ir retiros en silencio, empiezo a tener experiencias más profundas que de nuevo no son conceptos. Las palabras que puedo usar son limitadas. Me contabas que en uno de esos ejercicios de silencio tuviste la contestación de Laura. Sí, gracias. Sí, Laura fallece en el 2005, empiezo ese proceso de duelo. Yo tardé 5 años en entender que tenía que procesarlo y escribirle un poema que está en mi blog, que se llama A Laura Rivera Meléndez. Y esta experiencia que yo tuve fue el año pasado, fue el 2019. Para Robert me decía, los duelos no tienen fecha de expiración. Yo sabía que yo podía estar con mi duelo hoy, saber que el día podía ser una tormenta, o podía ser un aguacero, o podía ser un día soleado, y yo no tenía control de eso. Yo lo que podía era observar, tratarme con mucha compasión y ver por dónde iba el trayecto de la experiencia. Y eso fue un gran regalo. El año pasado, de nuevo, estas cosas que uno se sienta cuando uno aprende a sentarse en silencio y a ver la vida pasar sin controlarla. Entonces ve que la experiencia humana un poco va por sí sola y que lo que uno controla de ella es muy poco. Así que yo recuerdo que estaba en un retiro en silencio en California y me senté en un banco. Los duelos es algo que sale con bastante frecuencia cuando estoy en retiros en silencio, cosas que no están resueltas en los niveles más profundos de la mente empiezan a salir a la superficie porque tienen permiso, no está uno ocupado haciendo las cosas del día. Y yo me senté en un banco y surge este recuerdo de Laura, pero lo que veo en ese momento presente es una silueta dorada que se funde y se mezcla con todo lo demás, con el bosque, con la luz del sol, con las partículas de polvo que veo a través de con la luz a través de las hojas de los árboles y las ramas. Y fue una experiencia
tan bella, como las orugas que están arrastrándose en el suelo y no pueden mirar que las mariposas están arriba, por lo tanto no pueden creer que haya algo después de la fase del capullo. Pues yo creo que algo pasa, algo así. Nosotros salimos de la crisálida en el momento en que dejamos el cuerpo, yo creo, esa es mi creencia. Y en un momento así, cosas así me lo confirman, porque yo podía sentir que ella estaba allí, pero era más grande del allí, del concepto de estar en un lugar. Y ese duelo para mí llegó a su resolución en ese momento. O sea, Laura era una luz dorada y eso era lo que necesitaba saber. Eso contestó la pregunta más de 10 años después, 14 años después. Me comentaba que aparte de ir a la India, que fue una decisión que la gente, lo hemos visto mucho en las películas, lo hemos escuchado de gente. Yo solté todo y me fui a la India. Tu camino no solamente fue el irte a la India para desprenderte de lo que era Yaicha en ese momento, sino a su vez empezaste a aprender diferentes herramientas o adquirir herramientas, ¿verdad? Como lo fue las meditaciones, la yoga, como lo fue las afirmaciones, ¿verdad? Por medio de Unity. Pero también me comentabas que había, que me estuvo interesante, que utilizaste y el día de hoy utiliza los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Sí. Cuéntanos por qué, que algunas veces la gente escucha los 12 pasos del alcohólico, pues ella era adicta a algo. Y era como, no, realmente, si tú ves los 12 pasos, son cosas que tú puedes hacer para sanarte a ti como ser humano. Cuéntanos cómo esa herramienta te ha ayudado a ti. Bueno, mira, yo he llegado a comprender que cuando una persona no tiene vida espiritual, y esto no es una crítica, o sea, vamos, no quiero que suene como de alguna forma... Va a ser crítica al que lo quiere entender como crítica. Tú vas a decir lo que tú sientes y se claro. acabó. Lo que quiero es aclarar que no es santurronería, ¿no? Pero cuando yo no tenía vida interior, o sea, de algo uno se agarra, de algo el ego se va a agarrar, porque necesita sobrevivir, se va a pegar a cosas que lo hacen sobrevivir y va a rechazar experiencias que no lo van a llevar a sobrevivir, ¿no? Y como no tenía esa fuerza invisible que ahora me sostiene, pues yo agarré otras cosas, relaciones interpersonales, yo trabajaba en exceso, cosas con las que todavía lucho a veces, compraba compulsivamente, comía compulsivamente y yo pesaba 50 libras más, o dejaba de comer cuando estaba en duelo, me ponía entonces delgada por debajo de mi peso. O sea, todas esas tendencias compulsivas, obsesivas, que son, si lo venimos a ver, bastante comunes en nuestra sociedad, porque es una sociedad que fomenta el que cumplamos nuestro deseo al instante. Yo quiero lo que quiero cuando lo quiero y lo quiero ahora. Pues esas conductas son como permitidas, pero realmente llega el momento en que ya uno no puede salir de ese ciclo por sí mismo. Así que, y realmente los 12 pasos se utilizan para un montón de cosas. Hay muchísimos grupos que los utilizan precisamente para ayudar a que uno se pueda quitar esa personalidad adictiva o son hábitos, son fuerzas habituales de la mente que entonces nos hacen sufrir grandemente. Y yo he aprendido que no hay ninguna vergüenza en aceptar que uno ha atravesado ese proceso, porque es un proceso de mucha liberación y realmente es un proceso muy profundo. Así que sí, utilicé y utilizo los 12 pasos en mi rutina diaria. Es un caminar, porque es un caminar que ese sí que no tenía denominación. Ahí no había, que si yoga, budismo o cristianismo, no había un ismo. Era simplemente un camino que no estaba totalmente escrito, que hay unas guías y que tú ibas a ir encontrando experiencia tras experiencia algo que te estaba sosteniendo. Y yo encontré lo que hoy es mi poder superior a través de ese proceso. Yo digo que todo lo demás en algún momento dejó de funcionar. Fue como si yo me hubiese parado sobre una loma y todas las demás cosas que eran una bandera que me podían sostener se habían derrumbado y esa se quedó flotando. Esa bandera se quedó de pie. Y me pasó un par de veces. Porque hay algo muy, yo diría que lo más profundo que tienen los 12 pasos y pertenecer a un grupo que sigue esos principios es que escapamos el desastre juntos.
escapamos el naufragio juntos. Y la hermandad que se forma es algo muy hermoso y no existe en el mundo secular. No, ese tipo ¿perdón? Que es raro encontrarlo. Es raro encontrarlo, o por lo menos yo no lo encontré de esa manera, una solidaridad incondicional. Un lugar donde puedes desnudar tus emociones y tus dificultades sin ser juzgado, sin ser rechazado, sin que te vayan a votar. Es un lugar donde la gente encuentra mucha gente encuentra un sentido de pertenencia por primera vez, porque no está condicionado al color de tu piel, a si perteneces a mi religión, a mi comunidad, a mi raza, a mi grupo de trabajo, o sea, no tiene otras condiciones. Y realmente el nivel de aceptación es muy hermoso. Entonces, hay mucha sanación en ese proceso. Hay personas que me han preguntado, oye, pero porque yo he hablado mucho de esto en mis columnas, mucho de los 12 pasos, he escrito bastante del tema, y hay personas que me preguntan, oye, pero cuando tú hablas de eso, tú no estás rompiendo anonimato, y es importante, porque es importante esa pregunta. Yo no estoy diciendo que yo tengo la fórmula de los 12 pasos ni que me sigan a mí dentro de los 12 pasos, porque los principios son más importantes que las personalidades. Por lo tanto, yo no soy una líder dentro del movimiento porque solamente hay un líder que es un poder superior. Y dos, yo no menciono qué grupo pertenezco y eso se ha mantenido así. Pero creo sí en una de las partes en una de las tradiciones que habla sobre llevar el mensaje de que esto funciona para mucha gente y que no hay vergüenza en tratar de abrir esa puerta y ver si esto puede ayudar. Igual que hay gente que se reúne para estudiar el curso en milagros y están muchos años de su vida estudiando ese código que es maravilloso, que les hable en un lenguaje como al revés para un poco retar el pensamiento lineal, la forma de pensar lineal de la mente, y encuentran una puerta por ahí. Hay personas que lo encuentran... La Biblia, el Corán, Exacto. los Sanskrit, o sea, no importa. Es algo interesante porque dentro de tu proceso estás trayendo cosas que son prácticas que han funcionado. Por darte un ejemplo, los Fillmore's, cuando crearon Unity, la gente se olvida que Louise Hayes, que es una de las, yo creo que ha sido de las más exitosas, que ha tenido éxito, valga la redundancia, en crear esa conciencia de cómo tú puedes reprogramar tu mente, cómo tú puedes hackear tu mente con afirmaciones, como lo hizo con el libro You Can Heal Your Life, que ha vendido millones y todavía ella, a los 90, creo que son 93 años que tiene, ella tenía un cáncer terminal y por medio de las afirmaciones, ella obviamente se sanó y lo siguió. Así que todo esto es como, lo vamos reciclando, ¿no? De diferentes puntos de vista. Sí. Dijiste algo muy importante y era herramientas. Hay personas que nos están escuchando y nos están viendo que han pasado posiblemente por diferentes duelos, pero no lo han enfrentado. Lo han pasado, pero no lo han enfrentado. Hay gente que posiblemente estén molestos todos los días, que vayan al trabajo y están con este wrath, ¿verdad? De que no me hable, no me mire, porque no es que no te guste el trabajo, sino es que no has podido procesar unas cosas internas y así es como lo estás exteriorizando. Así mismo en la carretera, así mismo lo estamos viendo con las personas, ¿verdad? Dentro de esta pandemia, que no hay compasión ni con la gente ni contigo. Exacto. Cuéntanos qué tú has aprendido sobre la compasión y qué otras herramientas tú nos puedes hablar sobre a esas personas que nos están escuchando, nos están viendo, que posiblemente se puedan estar identificando contigo, que se sientan así, desesperados, que se sientan sin brújula, que estén en el vacío desesperadamente. Gracias por esa pregunta. Mira, uno de los retos más importantes que viví, pese a que estaba en Unity Village, en el corazón de un movimiento muy hermoso y estaba viviendo experiencias trascendentales, todavía yo no entendía lo que significaba amarme a mí misma. Eso era como el Everest.
sea, si yo dediqué un año entero, el año 2012, a yo descubrir de qué se trataba eso, yo empezó el año y yo dije, no va a acabar el año hasta que yo no entienda este concepto. Y yo hice de todo, cogí talleres, hice afirmaciones, escribía todos los días, qué significa esto del amor propio, taca, taca, taca. Y llegó el momento en que yo le pregunté a mi maestro en ese momento, Robert, no entiendo qué es esto del amor propio y la bondad. Y entonces, y de la compasión. Y entonces le dije, yo me siento a meditar sobre eso, a repetir las oraciones de meta, que es bondad amorosa, es un concepto del mindfulness. Y yo lo que veo es como un bloque ahí oscuro, no entiendo, no sé lo que es, no lo puedo sentir. Y él me dijo, todavía no puedes ver la compasión porque eso es lo que eres verdaderamente. Y porque todavía no has hecho las paces con la que está aquí dentro. Y se señaló su propia cabeza. Así que me invitó a seguir practicando y yo seguí practicando. Años después me mudé a California. Tengo otras experiencias que me llevan al próximo capítulo. Me mudo a California, allí estaba practicando en la tradición del maestro vietnamita budista Thich Nhat Hanh, en un monasterio de los que él fundó en Deer Park, California. Y tuve que mudarme de emergencia por una acción equivocada que tomó un roommate con el que estaba viviendo. California es carísimo y si uno no vive con un roommate, housemate, realmente es muy difícil vivir porque las rentas son $2,500, $3,000 al mes. Así que yo vivía en una casa con otra persona y esta persona pues nada, cometió un grave error que puso en peligro la propiedad y yo me tuve que mudar en 24 horas. Wow. Con la suerte de que yo seguía asistiendo a grupos de todo lo que yo hacía, estaba yendo a Insight San Diego, de la tradición de Vipassana, del mismo maestro que había tenido en Missouri, en San Diego, Insight San Diego. Y me dicen, tenemos un taller este fin de semana con gente de una organización que se llama Sounds True, que da muchos cursos, es muy conocida en Estados Unidos. Y ellos vienen a traer unos maestros que van a dar un taller sobre self-compassion y mindfulness y self-acceptance, autoaceptación. Y dije, ay, sí, qué chévere, porque la verdad es que estoy pasando un momento muy difícil y necesito esto. Y recuerdo que fue en febrero del 2016. Cuando yo estaba de voluntaria como ujier y cuando terminé de hacer mis tareas y me siento, porque parte del regalo es que puedas hacer el taller a la misma vez que trabajas, me siento y recuerdo que cuando esta mujer se trepa en la tarima, yo sentía una fuerza muy hermosa que llegaba desde ella hasta el final del salón. Estamos hablando de uno de los salones grandes de un hotel. Y yo recuerdo que yo me sobrecogí porque yo había sentido esa presencia de lamas, maestros espirituales, con los que me había sentado, pero esta mujer era científica. Yo miré a la persona que estaba al lado, una chica, y le dije, ¿tú sentiste eso? Y ella la miraba a Christine Neff con los ojos abiertos y decía, sí. Eso que ella sintió y lo que nos dijo, Christine Neff es una científica, es pionera en la investigación sobre el self-compassion, la autocompasión. Y ella, por primera vez, dio instrucciones que me dieron permiso para suavizar mi corazón y girarlo, para que mirara mis propias experiencias. Robert me decía, sé amable contigo misma, sé muy amable contigo misma, pero yo no lo entendía porque había tenido toda una vida de programación de no soy suficiente, me tengo que dar más duro para salir mejor, para salir adelante, para ser mejor estudiante, mejor profesional, taca, taca, taca. Había una voz muy crítica dentro de mí. Y entonces Christine Neff dice, piensa en otra persona que está atravesando lo mismo que tú. Tiene que haber al menos una persona en el mundo que esté atravesando por el mismo dolor que tú. Primer paso. El primer paso es darse cuenta de que uno está sufriendo. Estoy pasando por una situación difícil, estoy atravesando duelo. Hay otras personas en el mundo, segundo paso, que están atravesando por el mismo dolor que yo. No estoy sola. No estoy sola. Eso subrayado. Yo deseo que tanto esas personas que sufren como yo tengamos alivio al sufrimiento. Y entonces se gira esa mirada, esa mirada compasiva no solo abarca a las personas que están sufriendo fuera de mí,
sino que me incluye a mí. La compasión es un círculo y si no me incluye a mí no está completa. Entonces, explicó también que la autopena, el self-pity, la autolástima va en la otra dirección. Dice, esto me pasa solo a mí, pobre de mí, esto me pasa solo a mí, a nadie más le pasa esto mismo. Estoy sola. Pues yo voy a hacer algo para apacentar mi dolor de manera solitaria. Voy a la nevera a comer, abro la próxima botella, etcétera, 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 ¿no? La autolástima y la autopena sí son peligrosas si llevan a esa autocomplacencia insana a la adicción. La autocompasión no, porque si yo me amo de manera íntegra, no voy a hacerme daño. Voy a buscar algunas maneras íntegras de aliviar mi dolor. Voy a llamar a un terapista, voy a hablar con mi mejor amiga, me voy a tomar un té, me voy a dar un baño de agua tibia, etcétera. Me voy a hacer ejercicio, me cuido de manera íntegra. La diferencia es enorme, son esos 3 pasos. Y ahora que estamos viviendo un momento único porque todo el mundo en el planeta está siendo afectado por esta pandemia. O sea que si yo me siento que el encierro, que el dolor, que la dificultad son abrumadoras, digo, esto es dificultad, esto es dolor. Estoy pasando un momento bien difícil. Hay 7.000 millones de seres humanos en el planeta que están atravesando por lo mismo que yo. No estoy sola. Y yo deseo que tanto las demás personas como yo tengamos alivio al sufrimiento, ternura, empatía, compasión, que podamos salir adelante, que podamos sobrevivir. Y entonces ahí el corazón se abre como una flor de loto. Y entonces desea amor para todos los seres, que todos los seres encuentren ese momento de balance y felicidad y salud, que aquellos que han atravesado el duelo encuentren consuelo. O sea, el corazón se abre, deja a la persona, al poder darse compasión a sí misma, la paradoja, deja de ser egoísta. Deja de pensar, yo voy a aliviar mi propio dolor a mi manera, haciendo lo que me da la gana, obteniendo lo que yo quiero cuando lo quiero. Y dice, hay otras personas sufriendo igual que yo, ¿cómo podemos todos sanar? La compasión es generosa. Entonces, es bien importante saber que cuando uno la siente por sí misma, es que entonces la puede dar. Empieza por una, igual que la bondad. Dentro de las circunstancias, has ido encontrando, ¿verdad? Poco a poco tu propósito de vida. Y digo propósito porque es un poco complicado, ¿no? Porque ponerle a algo un propósito que está cambiando y está evolucionando, ¿verdad? Constantemente es un poco difícil. Pero has encontrado un balance, ¿no? Has encontrado ese balance en donde encontraste a una compañera de vida, encontraste encontraste que el periodismo se podía utilizar desde otra perspectiva, no simplemente, ¿verdad? Como tal, que te dedicas todavía a eso. Y a su vez, también te diste cuenta que dentro de esa compasión contigo, había una responsabilidad de ocuparte de los demás. Y cuando digo esto, ¿no? Lo digo desde la perspectiva donde había que de alguna forma comunicarlo, de alguna forma compartirlo. Y de ahí entiendo yo que nace entonces tu blog, ¿no? En donde empiezas entonces ese proceso tuyo a no solamente internalizarlo, sino también a comunicarlo. Sí, sí, yaeshavargas.com nace de esa necesidad de compartir lo que estaba viviendo porque eran cosas que nadie me había dicho que le podían ocurrir a un ser humano. O sea, esas experiencias trascendentales, esa búsqueda interna y profunda, o sea, esas cosas que a lo mejor uno ve en una película, pero cuando las está viviendo por dentro, es difícil, o en aquel momento yo no conecté con alguien que le estaba pasando eso a ese nivel. O sea, que todos los duelos se despertaran a la vez y sintiera como esta herida psicológica que estaba supurando tanto dolor y encontrar consuelo. O sea, yo encontré gente que no entendía lo que me estaba pasando y se burló. Y eso fue sumamente doloroso. O sea, que yo necesitaba conectarme con otros seres humanos y yo dije, alguien allá afuera tiene que estar pasando lo mismo que yo. Y yo voy a escribir para que sepan que no están solas. O sea, ese fue el propósito. El Nuevo Día publica las crónicas desde octubre del año 2010 y tiene un blog que se llama 90 días, que empezó en la sección de Por Dentro y hoy día está en la sección de Magazine, en la revista de Magazine. Y yo siento un agradecimiento muy profundo por la valentía del grupo editorial, por toda la gente que ha encontrado un camino que no ha tenido que ser el mío. Encuentran
algunas cosas de lo que yo comparto u otra cosa, pero hay mucha gente que me ha dicho, me ha atrevido, o gracias por compartirlo porque estaba viviendo un momento difícil. O sea, es que no hablamos del duelo públicamente. Es esta cosa que se trata a puertas cerradas en el salón del terapista o en el sótano de una iglesia, pero estas cosas son parte de nuestra humanidad. Y yo quiero aprovechar esta hermosa oportunidad para decir que hasta ahora creo que hemos crecido en un mundo en el que la parte racional va por una avenida y la parte esta espiritual y mística va por otra, pero no son cosas que están separadas. Y para el público que nos escucha, que son empresarios, personas eh, que están empezando una empresa o que ya tienen una empresa y están buscando algo más, miren, hay un mensaje muy hermoso sobre cómo el empresarismo puede llevar a la humanidad, al siglo, a las próximas generaciones, lo que estamos viviendo, ¿no? Puede llevar al planeta, puede llevar riquezas, puede llevar conexión a todo el planeta de una manera que beneficie a todo el mundo. Yo quiero invitarlos a ver, hay un video en YouTube en el que Jack Kornfield, que es un reconocido maestro de mindfulness y uno de los pilares del mindfulness en Occidente, y fue con quien estudié mi certificación de mindfulness, con mucho agradecimiento. Él entrevista al que es presidente hoy en día de la Ford Motor Company. Ford Motor Company, una de las empresas pilares de la revolución industrial, que le llevó la maravilla del automóvil a miles de personas, que las llevó a salir de la pequeña aldea donde vivían a ver el mundo, algo que no habían hecho, que no había ocurrido en la humanidad, a menos que fueran nómadas, o sea, tú no veías más allá del pueblo donde vivías. Y entrega el regalo del carro a la humanidad, que hoy es algo ¿verdad? Que con lo que no podemos vivir, es indispensable. Este señor se ha dado cuenta de cómo su compañía tiene que evolucionar, y él dice, no es posible tener 7.000 millones de vehículos en el planeta, porque todo el mundo va a tener su propio carro, pero con el tapón que va a haber no van a tener a dónde ir. Además de que el combustible fósil no es la fuente de energía que debemos seguir utilizando. Estamos hablando de la persona que hace 5 generaciones atrás, sus tatarabuelos, fundaron esta empresa, y él dice, esto hay que llevarlo a la próxima etapa. Y él dice en esa entrevista, se llama Wisdom, es una actividad que se llama Wisdom 2.0, Wisdom de sabiduría 2.0. Él dice, en el futuro, Ford Motor Company lo que va a hacer, en vez de fabricar vehículos, es crear la conexión de transporte de la gente entre punto A a punto B. Vas a tener una aplicación y le vas a decir a la aplicación, yo quiero ir de punto A a punto B, y Ford Motor Company en la aplicación, como la diseñen, va a enseñarte qué vehículos vas a utilizar, si vas a ir en bote, en bicicleta, en tren, o sea, en taxi, o sea, va a poder conectarte. Va a pasar una empresa de vender cosas a vender conexión, a vender transporte, servicio. Y lo está haciendo con la visión de saber que el combustible fósil ya no es una fuente de energía porque se va a agotar en algún momento. Y la fuente, entonces, al nivel de nuestra vida personal, ya yo he ido adoptando esa filosofía de la ecología, del zero waste, de decir, bueno, pues yo voy a comprar papel de baño que sea de papel reciclado, biodegradable. Estamos dejando en nuestra casa el papel toalla y estamos utilizando toallas reusables. Las bolsitas en las que yo pongo los vegetales en el supermercado son de tela. Yo llevo mis propias bolsas, no solo la bolsa de cargar la compra, la bolsita de los vegetales. O sea, buscar productos, la pasta de dientes, el champú y el acondicionador que uso en su mayoría es de barra, no tiene un empaque. O sea, esto es el futuro, porque y eso es a los que yo quiero inspirar, que vean que no tiene que ser entre o salvamos el planeta o riqueza económica, un planeta saludable. No, pueden coexistir, y hacia eso es a lo que vamos. Y Jack Kornfield tiene ese mensaje que llevar, y este señor Ford, director de la Ford Motor Company, también. Así que esto de lo que yo estaba hablando tiene todo que ver. ¿Por qué? Porque en un momento yo sentía, luego de haber podido sentirme conectada con otros seres que no son humanos, o sea, animales no humanos, árboles, sentir
que yo puedo sentir la vida en lo que está a mi alrededor, en la naturaleza que está a mi alrededor, yo puedo sentir la naturaleza viva, yo no me siento separada del planeta, yo siento que cuando le hacen daño al planeta, también me duele a mí. Esas son las experiencias que provoca estar más despierta, estar más consciente, ¿no? Sí hay más sensibilidad, sí uno siente las cosas un poco más, pero es porque hay algo por dentro que te llama a despertar. Entonces, creo en esta juventud que están haciendo los negocios Zero Waste y los auspicios, que están haciendo cosas por la ecología, los agroecólogos tienen la punta de lanza el desarrollo de la agricultura en este momento. Entonces, auspiciar eso, fomentar eso, porque realmente si seguimos el modelo viejo no nos va a quedar planeta que explotar. Y entonces este es el futuro de la humanidad, que ya está convirtiéndose en presente y creo que necesitamos que todos los empresarios se monten ahí. Porque además es muy hermoso, no tiene que ser una o la otra, no tenemos que escoger entre el dinero y el bienestar ecológico, van juntos y podemos ser la solución. Hay científicos estudiando cómo han vivido durante miles de años las tribus que protegen partes del Amazonas o partes de otros bosques o sistemas ecológicos en el planeta, cómo es que han vivido en armonía, para nosotros empezar a copiarlo en nuestras comunidades, porque eso es posible. No somos una plaga para el planeta, somos la solución, somos los que podemos vigilar que el planeta siga adelante y nosotros también. Nos fuimos la causa y podemos ser la solución, así que con eso lo decimos. Yaicha, quiero terminar con esta pregunta, y no es que quiero terminar, sabemos que vas a regresar y que vamos a seguir continuando colaborando aquí con Hackeando la Mente. Y by the way, vamos a poner dentro de la descripción de este video, vamos a poner el link del video que Yaicha estaba diciendo para que ustedes también lo puedan ver, el de la entrevista, ¿no? Sí. Ay, sí, gracias. Seguro que sí. Me gusta terminar con que nos puedas definir qué es espiritualidad para ti. Me quedé sin palabras otra vez. Me hiciste la pregunta ayer. Pues mira, me siento con la pregunta que recibo y de nuevo, qué cosa tan hermosa, porque siento la misma experiencia de ayer. Es como si algo dentro de mi estómago se relajara, sonriera y se abriera, porque no es un concepto con palabras. Pero si yo fuera a definir la espiritualidad de alguna manera, creo que la palabra que utilizaría sería compasión. Sería conexión con algo trascendental. Sería decir, la conexión que hago por las mañanas con eso, que no puedo ponerle nombre porque no es una persona, no es un concepto, al que le pido que me dé instrucciones de lo que yo tengo que hacer en el día, cuál es mi misión en el mundo y cuál es mi misión hoy en estas 24 horas. Y cuando me acuesto a dormir por la noche, repasar si hice lo que esa voz interior me dijo, si actué con integridad, si perdí la paciencia con alguien durante el día, si al otro día entonces rectificar y decir, oye, perdóname, ser vulnerable y ser íntegra y decir, me equivoqué, saber que espiritualidad, saber que todavía me queda camino por andar en esa rectificación a personas que he conocido, saber que hay algo que quiere algo, hay algo, eso que no puedo nombrar, que quiere algo más de mí que simplemente tener un trabajo para pagar las cuentas. La espiritualidad es aquello que no puedo describir y que siento, percibo, experimento cuando estoy en un retiro en silencio y simplemente hay como una poesía viva que se desarrolla, se desdobla y sale de mí como una fuente. Eso fue lo que encontré, que la experiencia de ser humana en el nivel más profundo que la he sentido, y no sé si ha sido el nivel más profundo, es como una poesía viva, es como una canción que se escucha ahí dentro, que es algo tan hermoso, que yo sigo regresando a ese silencio porque quiero seguir sintiendo esa vitalidad, esa fuente. La espiritualidad no es un concepto, es una experiencia. Y yo creo que no vale la pena vivir la vida sin ella. Yo creo que con esta explicación creo que hemos terminado este Hackeando la Mente, porque fue poético ese final.
Yaicha, nuevamente gracias por aceptar la invitación. Sabes que las puertas de Hackeando la Mente están abiertas. Estoy más que seguro que vamos a continuar colaborando juntos. Cuéntanos cómo las personas te pueden contactar o pueden buscar, ¿verdad? Tus columnas. Ahorita dijiste yaichavargas.com. En las redes sociales estás como que. Yaisha Vargas Pérez en Facebook y en el grupo 90 días, una jornada para sanar. También estoy en Instagram y en Twitter. Y mi correo electrónico, yaishavargas@gmail.com. Y mi teléfono, 816-337-6326. Doy 3 cursos de mindfulness en Sagrado Global. Y pueden conectarse a Sagrado Global y buscar mindfulness. Ahí van a encontrar trabajo de esta servidora. También, como parte de las cosas diversas que hago, en mis talentos, que los talentos editoriales que aprendí cuando estaba en las redacciones de noticias que trabajé, yo sigo trabajando por mi cuenta de esas destrezas que desarrollé como traductora, editora de texto en inglés, español, correctora y escritora. Así que cualquier persona que necesite de mis servicios, estoy a la orden, estoy para servir. Y muchas gracias de nuevo, Waldemar, por esta hermosa oportunidad. Yo espero que la gente, quiero llevar ese mensaje de esperanza. Es posible practicar en medio de la pandemia, en medio de las dificultades, el dolor, la angustia. Es posible sentarse a respirar, a cerrar los ojos, disfrutar de esta respiración y repetir, disfrutar de esta respiración. Y eso es meditar. 5 minutos, 30 segundos. Si siento dolor, pensar, sí siento dolor, estoy consciente, no soy la única, hay millones de personas en el mundo que tanto ellos como yo tengamos alivio, tengamos consuelo, tengamos paz. Es posible. Yaicha, nuevamente gracias y nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias, Waldemar.